de Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, ayer se le dio finalmente dictamen al proyecto de ley que había impulsado por Kirchner, pero en realidad reúne iniciativas que también tuvieron otros legisladores para prorrogar, digamos, la vigencia del fondo fiduciario que se utiliza para atender las denominadas zonas frías, para el cobro de las tarifas de gas natural. Y se logró la inclusión de provincias que antes no estaban en su totalidad, y entre ellas la provincia de San Luis, que salvo una franja pequeña en la zona norte de la provincia, en el límite con Córdoba, La Rioja y San Juan, el resto ha quedado incluida dentro de las zonas frías del país, con lo cual los usuarios de las redes de gas van a tener descuentos del 30%, que en algunos casos puede llegar hasta el 50%. En un principio lo habíamos explicado aquí en el programa, incluso hablamos en su momento con el diputado Carlos Ponce, se había requerido la incorporación del departamento Pedernera. La semana pasada el diputado Alejandro Cacase había dicho que iba a pedir que en realidad se siguiera el mismo criterio con el resto de la provincia, porque estaban dentro, digamos, de ciertas categorías técnicas que son las con las que se usan para determinar la rebaja en el precio del gas. Y esto es lo que finalmente ayer se terminó aceptando, con lo cual el proyecto ha quedado en condiciones de ser tratado en la jornada de hoy, al obtener este dictamen de comisión me refiero, ¿no? Alejandro Cacase, buen día. ¿Cómo estás, Alejandro? Mario, un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia. Así como lo contás, el proyecto obtuvo dictamen anoche, lo vamos a tratar hoy en sesión. Es un proyecto que tiene un gran impacto sobre San Luis. Como decías, desde hace tiempo esto se viene luchando en la provincia. Yo recuerdo en la campaña del 19, legisladores provinciales nuestros trabajándolo en Dupuy, en Pedernera. Había un proyecto presentado también a nivel nacional que había obtenido dictamen de comisión, pero nunca llegó a ser tratado. Y ahora, como marcabas, el oficialismo retomó el tema de la ampliación de los beneficios de la zona patagónica, porque esto estaba para la Patagonia y Malargüe, y buscó ampliar con este proyecto que presenta el Enargas, y que ya tenía una buena noticia, que era la inclusión del departamento Pedernera, donde se registran en el invierno temperaturas muy frías, y es un pedido que hace tiempo en Villa Mercedes se hace. Lo que planteamos en la discusión, primero tuvimos una reunión informativa antes de esta del dictamen con el Enargas. Ellos informaron estos criterios técnicos que marcabas. Básicamente el país está dividido por zonas bioambientales. Hay zonas que son frías y muy frías, que son las zonas patagónicas, pero después hay otras zonas que se llaman la 3A y la 3 y la 4, que son zonas templadas y templada fría, donde a veces se registran temperaturas muy bajas y que entonces se incluían en los beneficios. Y ahí, claro, el planteo que le hice al interventor del Enargas es que veíamos con buenos ojos, por supuesto, la inclusión y lo positivo de que estuviera Pedernera, pero resulta que había otros departamentos de la provincia que estaban en las mismas condiciones, porque integran esa zona 3A como lo hace Pedernera, que no estaban incluidos. Y aún peor, el departamento de Dupuy, en el sur, que está en la zona 4, que es decir, más fría que la zona 3A, y tampoco estaba incluido. Si bien Dupuy no tiene establecida toda la red de gas, pero parte del proyecto lo que implica es que los que actualmente tienen o en el futuro tengan, cuenten con este beneficio de la tarifa diferencial, que como marcabas es un 30% de descuento respecto a la tarifa de gas que tienen los otros. Bueno, esto lo planteamos en ese momento, no obtuvimos respuesta, pero creo que después el oficialismo lo ha advertido, también lo han analizado, así lo dijo Heller también ayer en la comisión, y por ende lo modificaron, lo cual creo que fue un trabajo positivo que se hizo, porque antes había localidades y no solo en San Luis, sino en otros lugares había localidades y departamentos mencionados
específicamente, y se producían algunas discriminaciones, de esto de que estuvieran dos lugares en la misma zona y sin embargo uno obtuviera el beneficio y otro no. Pero en San Luis esto era muy manifiesto, porque como digo, casi toda la provincia, como marcaste, está en la zona 3A, salvo una parte del departamento Ayacucho y en el norte, y sin embargo había solo un departamento incluido en el beneficio. Así que bueno, lo vieron, se resolvió, se incorporó. Por supuesto que yo dije en función de eso que nosotros aceptábamos ese cambio y lo veíamos con buenos ojos por el impacto que tenía sobre la provincia. El diputado Ricardo y el diputado Ponce también intervinieron en la reunión ayer y respaldaron ese mismo criterio, así que hoy lo vamos a tratar en esas condiciones. Va a haber para todos los usuarios de red prácticamente de la provincia, que son cerca de 90.000, este beneficio de 30% de descuento en la tarifa de gas, que como vos marcabas también se puede extender al 50% en los casos de que hay distintos criterios que tienen que ver con tarifa social, con dificultad en poder pagar la factura en definitiva. Ahora, con esta disposición, eh, digamos, buena parte de la Argentina queda incluida en la zona fría, ¿no? Se amplía sensiblemente. Claro, se amplía mucho. Sí, porque eran antes 800.000, pensemos que la Patagonia, si bien es muy extensa territorialmente, tiene una densidad poblacional muy baja, y se pasa ahora con esto de 800.000 a 4 millones de beneficiarios. Funciona esto a partir de un subsidio cruzado que establecen las facturas, es decir, las facturas de todo el país tienen un cargo ahí, Sí. ahora del 4% y pasa al 5%, o sea, se incrementa en un 20% o un punto dentro de la factura, y eso va a la constitución de un fondo fiduciario que ya existía por ley, se estaba venciendo ahora, por lo cual se prorroga ahora por 10 años la vigencia de ese fondo fiduciario, y entonces para decirlo simple, todas las facturas de gas tienen ese cargo para pagar esta tarifa diferencial para quienes tienen el beneficio. Ahora, ¿no recuerdas si la provincia de San Luis fue a ese fondo fiduciario a uno de los que se opuso en su momento y planteó acciones judiciales en ese sentido? ¿Te acuerdas que estuvimos amparados? Pero no recuerdo si es para este fondo fiduciario o para otro fondo fiduciario del gas. No lo sé, la verdad. No lo sé. Capaz que en su momento se opuso a la provincia. No era beneficiaria, claramente. No era parte de este fondo fiduciario. Entonces, antes lo que ocurría es que nosotros pagábamos en las facturas de gas para poder subsidiar esa tarifa diferencial que tenían las zonas frías, de la cual no éramos parte. Ahora nosotros pasamos a ser parte de esos beneficiarios y son otros los que tienen que pagar el cargo para ayudar a esa tarifa diferencial nuestra en función de la condición climática, con lo cual sí cambia claramente nuestra posición dentro del fondo. Hubo algunos diputados que precisamente en la reunión de comisión de ayer hicieron referencia al tema de dónde va a salir el financiamiento para esto. También lo aludiste en tu intervención. Efectivamente, esto se va a poder pagar con ese punto más de ese cargo que ya hay en la tarifa de gas de los usuarios del gas natural en la Argentina. Y yo aludí esto en la comisión, Mario, porque hablé del tema de la equidad federal, es decir, sin duda es que todo subsidio del que hablemos implica cierta ineficiencia económica, es decir, todo subsidio tiene que primero ser financiado, no es gratis, alguien lo paga, o es cruzado y lo pagan otros usuarios, como en este caso, o hay otros subsidios que los paga el Estado desde el presupuesto, todos se tienen que financiar. Después tiene un problema de ineficiencia porque distorsionan los precios de equilibrio del mercado, entonces como los precios terminan distintos del costo que tienen esos servicios, puede llevar a sobreconsumo, puede llevar a derroche, y es algo que hay que tener cuidado con el tema de las tarifas energéticas. Ahora, lo que yo planteé es, estas consideraciones son válidas, que hay que discutirlas, que hay que discutir el tema de financiamiento. Se lo escucho a muchos diputados de Buenos Aires plantear solo cuando los beneficios son para el interior. Ahora, resulta que nosotros hacemos masivos subsidios energéticos en el país para los usuarios de norte, de sur con la electricidad, o subsidiamos el transporte del área metropolitana cuando
el boleto de colectivo nuestro es muchísimo más caro que en la ciudad de Buenos Aires y ahí no abren la boca, no Y dicen nada. subsidiamos el tren Claro, suburbano. entonces, en eso que dije, yo les planteé, yo soy el primero que puede hablar de la cuestión fiscal o quiere hablar de esto. Yo tengo mi tesis de maestría en economía sobre regulación de precios y subsidios en la energía en Argentina. Entonces discutamos toda la cuestión fiscal, pero seamos equitativos de que lo discutamos también para los masivos subsidios que tenemos para la capital, y no que cuando se discute eso no dicen nada, y ahora una vez que hay un subsidio que nos beneficia al país, en este caso San Luis, hay una cantidad de planteos de que es injusto, de que no se debiera dar, de que por qué se extiende tanto a provincias como la nuestra. Bueno, una cantidad de cuestionamientos que hubo. Afortunadamente muchos otros diputados del interior tomaron ese argumento después. Betano, por ejemplo, de Tucumán, lo respaldó, dijo eso mismo. De La Pampa nos respaldaron también, si bien ellos eran beneficiarios ya de este fondo fiduciario, pero un poco que simpatizaron con esa idea de decir, bueno, que no sea solo ahora porque es para el interior, que los de Capital o Buenos Aires hacen este planteo que no hacen en ninguna otra oportunidad cuando les toca un fondo a ellos. Hace poquito en una sesión de la nada apareció un fondo para los municipios de Buenos Aires de 5.000 millones de pesos, del que por supuesto no fuimos parte ni la vimos pasar, digamos, del resto de las provincias, y ahí no dicen nada, y ahora salen con este planteo desde lo fiscal, que yo lo comparto y hay que analizarlo para todo tipo de gasto que se realice, pero hay que ser ecuánime en plantearlo respecto de todos los subsidios. Te saco de este tema, Alejandro. Te llevo a una cuestión que es polémica y que ha generado malestar en sectores de la comunidad. Y tiene que ver con el tema del incremento en las dietas de los diputados y senadores al que estar enganchados a los acuerdos salariales con los empleados del Congreso. Sí. ¿Qué posición tienes ahí? Yo, desde que comencé mi mandato como diputado, hice un planteo de un proyecto de equidad salarial en el sector público. Yo dije, no puede haber diferencias tan fuertes entre los salarios de los funcionarios públicos con el del resto de la ciudadanía. No, en ninguna democracia avanzada hay múltiplos tan grandes de salarios mínimos en los funcionarios públicos, que no es solo un problema de los diputados, lo es con los jueces sobre todo. Nosotros tenemos jueces de la Corte Suprema que cobran 800.000 pesos, es decir, cobran 50 salarios mínimos. En el caso de los diputados, bueno, se acerca más a los 10 salarios mínimos, está un poco por arriba de 10 antes, ahora baja. Yo lo que propuse en ese momento es que nadie cobre más de 10 salarios mínimos, porque tiene que el Estado guardar una relación en los salarios que da y no puede promover la desigualdad. Y después, claro, está el problema obviamente en el contexto inflacionario que tenemos, que todos los salarios públicos, privados, los de los legisladores, los de los jubilados, todos pierden frente a la inflación porque se deteriora en términos reales. Entonces, claramente algún tipo de actualización hay que disponer que tengan. Pero también creo, y ayer lo planteé en una reunión de bloque que tuvimos para discutir este tema, nadie puede tener una actualización mayor a la que tienen los jubilados. Si nosotros disponemos un índice de actualización desde el Congreso para los jubilados, con el que muchos se ven perjudicados y demás, después no pueden tener ningún funcionario actualizaciones superiores a esa. Por lo cual, bueno, cada vez que hablo de este proyecto genera resquemores adentro, hay discusiones. Lo presenté en diciembre del 19, después en marzo, cuando se planteó el problema por la pandemia, que volvió la discusión sobre los salarios públicos, conseguí un poco más de apoyos en eso, y ahora creo que he conseguido más apoyos nuevamente. Entonces creo que va a llegar el momento, y espero que sea ahora, de que vayamos a una discusión seria sobre este tema de los salarios públicos, que haya equidad salarial en los tres poderes del Estado, porque por ahí lo de los diputados es lo más visible, pero hay situaciones mucho más serias en fondos fiduciarios, en parte del Ejecutivo, en la justicia, con salarios mucho más altos que
por ahí no son transparentes, no se conocen, todo eso hay que ordenarlo para que tenga una limitación salarial, como digo, que presente equidad respecto al resto de la ciudadanía. Y bueno, sí, también que en función de la inflación que hay tenga una actualización, pero que nunca sea superior a la que nuestros propios jubilados reciben por las leyes que nosotros sancionamos. Este, vos me dices que ni aún en los países más desarrollados hay digamos, los escalones, las diferencias de remuneración de los funcionarios públicos respecto de, por ejemplo, de los sectores medios o bajos, como aquí. No, claro, uno ve, por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, tienen salarios mínimos diferentes por estado, pero puede tomar el salario mínimo de California, por decir, son $30.000, y el presidente cobra 200.000. Es decir, no llega a ser 7 salarios mínimos de eso. Si uno toma los países europeos y con mayor razón los escandinavos, que son mucho más igualitarios, capaz que en los escandinavos el primer ministro cobra 4 o 5 veces lo que cobra un ciudadano cualquiera, y en otros países llegará a 10. Pero no pasa esto de que ocurre en Argentina, que un juez cobra 50 veces lo que cobra alguien que percibe el salario mínimo. Es una disparidad muy fuerte. Y algunos dicen, y bueno, pero ¿cómo se puede vivir con menos que eso y demás? Y yo les digo, bueno, vayan a preguntarle cómo vive alguien con salario mínimo de 24.000 pesos o cómo vive alguien que tiene un salario medio de 50.000 pesos. Ese la tiene mucho más difícil. No hay duda que los salarios nuestros son más bajos que los de otros países, pero porque la productividad de nuestro país es inferior a la de otros, y nuestra economía viene picada hace tiempo, entonces obvio, nadie puede tener salarios de primer mundo si nosotros tenemos la productividad de un país subdesarrollado. Y estas discusiones las tuve con los jueces el año pasado cuando cuando presenté aquel proyecto sobre las jubilaciones de los jueces, la tuve con los diplomáticos, porque los diplomáticos tienen una escala propia. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores cobra el doble que el presidente. Entonces, Solá cobra 600, 700 mil pesos por mes. Y los embajadores cobran 10, 12 mil dólares por mes. Claro, Bueno, por si eso el fue, anterior ministro de Relaciones Exteriores había renunciado a su sueldo, pero conservaba el sueldo de embajador. claro, pero si fueran embajadores de Alemania, entiendo que tengan ese sueldo. Pero en Argentina no estamos en condiciones de pagar eso. Mientras tenemos el 42% de pobreza en el país, 60% de la pobreza de la población con ingreso vulnerable, hay que tener un poco de razonabilidad en eso. Entonces, como te digo, vos ves cualquier democracia avanzada, ves lo que son sus salarios privados, los salarios de la ciudadanía, y mirás los de los funcionarios públicos, sí, por supuesto, como pueden tener mayor formación, tienen puestos de responsabilidad, cobran mejor, pero no en múltiplos tan dispares de lo que cobra el resto de la población, pues son parte de esas mismas sociedades. Eh, Te cuento una anécdota porque vos eras niño. Tu papá era intendente de la ciudad y una vez hablábamos sobre la remuneración. Él tenía una remuneración baja como intendente. Sí. Y entonces yo le preguntaba cuál era la razonabilidad de que el intendente ganara tan poco, porque ganaba menos que otro funcionario. Entonces yo le preguntaba a Javier, ¿cuál es la razonabilidad de que gane menos? Si a mí me interesa que los funcionarios que nos atienden en las cuestiones generales ganen adecuadamente, no digo que se enriquezcan. Bueno, y él, bueno, me hizo los principios del sacrificio, de la entrega, de los valores. Entonces, y cuando me iba me dice, vas a creer, dice que no me alcanza para pagar la cuota del Brío. El Brío, creo que se compró el Brío, que era el auto más económico que había en cuotas, en un plan de ahorro. Dice, como si estuviera ahorrando, digamos, ¿no? Dice, no me alcanza para el Brío. Y siempre me acuerdo de esa anécdota. Fíjate, te la cuento por si no la sabías. Bueno, Pero no, la verdad que no la conocía, pero claro, un poco grafica esto. Uno tiene que venir al servicio público por vocación.
Obviamente que tiene que ser compensado por su tarea porque deja de hacer otras tareas y si se dedica full time no tiene otros ingresos del sector privado y demás, pero no viene para hacer plata del sector público, tiene que venir por vocación para ayudar al bien común y trabajar en las cuestiones públicas. Después puede ir en otro momento, ir al sector privado y ganar plata. Digo, no significa que por eso haya que empobrecer a los funcionarios públicos. No, yo creo que no. Se puede esperar que tengan remuneraciones tan diferentes a las que tiene el resto de la sociedad, que está pasando por una etapa muy difícil, que estamos en una situación de emergencia, que ha habido una caída de la actividad económica estrepitosa, y bueno, en ese contexto hay que tener razonabilidad en cómo todo este tipo de actualizaciones y recomposiciones se hacen. Gracias por atenderme, hasta cualquier momento. Mario. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Alejandro Cacase, diputado nacional de Juntos por el Cambio, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa y volvemos. Radio Universidad.